¿Cuántas veces dice una cosa y no la cumple? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces, la última pregunta, cuántas veces deja algo inconcluso y no lo termina? O sea, empieza a hacer algo y ya después se lo olvida y ahí lo deja, ¿verdad? Pues Dios no es así, hermanos. No es como el hombre, Él es inmutable. Bendito sea su nombre por siempre. Él cumple y no cambia de planes. Pero a Él le pertenece, bueno, ese atributo de la inmutabilidad. Pues es privativo nada más de la divinidad. Su carácter ha sido siempre el mismo eternamente, el carácter de nuestro Dios. Nunca ha cambiado nuestro Dios. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 12. Voy a dar lectura a la misma versión, dice así: lo doblarás como se dobla un abrigo y lo cambiarás como cambiarse de ropa. Termina diciendo: pero tú nunca cambias y tu vida nunca terminará. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Fíjense, en el asunto de la eternidad, sabemos que nosotros somos ¿qué? Eternos. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Que tuvimos un principio, pero nunca tendremos un fin. ¿Sí? Somos eternos. Dios es el Espíritu infinitamente perfecto. Es el Espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado, absolutamente todo lo que vemos, todo absolutamente subsiste por Él y para Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. ¿Quién le dice al sol que brille con esa intensidad? Dios. ¿Quién le dice a la tierra que dé vueltas? Dios. Ha puesto leyes físicas. Dios, de todo lo creado, Él también lo sustenta por su poder. Bendito sea su nombre por siempre. Ese es el Dios, amados hermanos, a quien servimos, al Dios eterno. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora bien, en el asunto de la inmutabilidad, fíjense bien aquí, ni aún los ángeles, ni aún, el hombre no se puede comparar con ese atributo, pero ni aún los ángeles tampoco se pueden comparar con nuestro Dios en ese atributo. Pues ellos también sufren cambios en su carácter, en su voluntad, ¿verdad? Y determinaciones. Vamos a verlo en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Voy a dar lectura en la versión en lenguaje actual. Dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno, y ahí están, encadenados en la oscuridad, hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Aquí en este texto, amados hermanos, la palabra pecaron, todos los ángeles que pecaron, se utiliza la palabra griega hamartano. Hamartano, fíjense que significa errar al blanco. Los ángeles erraron al blanco, a nuestro Dios, al Supremo, ¿verdad? Así pues, fue como ellos consiguieron, los ángeles por sí mismos, ellos mismos, consiguieron la división. Dentro de la angelología, ¿verdad?, podemos ver claramente todo este tema. Entre ellos, causaron la división entre ellos, a los ángeles y Dios. Y todo esto fue a causa de su voluntad distorsionada. Eso fue lo que provocó. Y ¿quiénes tomaron? Bueno, los ángeles, esta determinación a través de su libre albedrío de rebelarse en contra de Dios. Ellos lo decidieron así. También lo muestra la Biblia en Judas,
Judas, en un capítulo, ¿verdad? Versículo 6. Judas, versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ellos mismos, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En este texto, amados hermanos, la palabra dignidad en el griego, ¿verdad?, que es argén, significa rango o lugar. Fíjense bien, ellos abandonaron su rango y su lugar que Dios les había concedido allá en el cielo, ellos mismos. Qué triste, ¿verdad? ¿Usted cree que si los ángeles fueran inmutables, ¿sí?, tuvieran ese atributo de la inmutabilidad, hubieran hecho todo esto que hicieron? De ninguna manera, ¿verdad? Así también el hombre, amados hermanos, hoy en día, él decide aceptar o rechazar a Jesucristo. Él decide aceptar o rechazar su palabra. Ellos deciden, así como estos ángeles. Usted a su vez también decide consagrarse para Dios, pero es usted, no es nadie más, es usted mismo. O vivir, ¿verdad?, toda una vida con un pie en la iglesia y con otro pie en las cosas del mundo. ¿Quién decide? Usted. No hay nadie más quien decida, ¿verdad? Vivir tibios. Pero ante todas estas cosas, amados hermanos, por supuesto que habrá consecuencias y pueden ser muy lamentables, ¿verdad? Pero usted decide poner su opinión por delante o sujetarse a Dios. Usted decide seguir viviendo, ¿verdad?, en los placeres temporales que ofrece el mundo, y muchas veces, aunque conscientemente sabe que le va mal, y usted lo sabe muy bien, o cambiar de actitud en este día, consagrar su vida para el Señor, vivir para Él todos los días que el Señor le conceda vivir aquí en esta tierra. Eso es que de quién es decisión, de usted y mí, nada más. Por lo tanto, amados hermanos, nos damos cuenta que el único que posee este atributo de inmutabilidad es ¿quién? Nuestro Dios. Él es nada más. Pues Él nos los demuestra día a día, ¿verdad? A ver su interés que Él tiene en cumplir sus propósitos perfectos. ¿En quiénes? En todos nosotros. Él no cambia, hermanos. Por lo que podemos decir que somos inmortales, pero no inmutables. Sin lugar a dudas, Dios quiere seguir trabajando en nuestra vida, en conocerle, ¿verdad?, cada día más profundamente, no así superficialmente, no, más profundamente al Dios que tenemos, al Dios que alabamos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que le seamos fieles, aún a pesar de nuestra infidelidad. Dice su palabra que Dios permanece fiel, Él es inmutable, Él es el mismo, Él no cambia. Bendito sea su nombre. Veamos qué nos pide el Señor a cada uno de nosotros. Vamos a verlo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, ¿qué dice?, invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense, notemos que no les habla el Señor a los que no le invocan, ¿sí o no? No les está hablando aquí a aquellos que no le invocan, sino a aquellos que le invocan, ¿verdad? Aquellos que se identifican con Él, con nuestro Dios, pero que están mal en sus acciones. La palabra que se utiliza aquí en el hebreo por humillarse es caná, que significa, fíjense bien, doblar rodillas.
doblar rodillas, quebrantarse, o sea, es reconocer que le hemos fallado a Dios. Eso es. Pregunta: cuando usted peca delante de Dios en alguna cosa, sea lo que sea, ¿verdad?, ¿qué es lo que siente? Usted en lo personal, ¿solo un remordimiento por lo que cometió? ¿O siente la necesidad de pedirle perdón a Dios por lo que cometió? Y son dos cosas muy distintas, ¿verdad?, entre sentir solo remordimiento por lo cometido a pedir perdón al Señor y ya no volverlo a hacer. A eso le llamamos nosotros un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que le llamamos nosotros. No sentir nada más remordimientos. Sigue diciendo el texto: y oraren. ¿Sí? La palabra hebrea que se emplea aquí es palal. Palal, que significa, fíjense, suplicar. Y suplicar en el diccionario de la Real Academia Española significa pedir o rogar con gran humildad y sentimiento, tratando de provocar compasión. En este sentido, ¿a quién? A Dios. Buscar a nuestro Dios en oración, ¿verdad?, rogando, suplicando, sintiendo ese remordimiento, pero a su vez que necesitamos el perdón de Dios por la sangre de Jesucristo. Pregunta: ¿con qué corazón se acerca a Dios a pedirle en oración? ¿Cómo es su corazón al acercarse a Dios en súplica, en ruego? ¿Cómo es su corazón? Sigue diciendo el texto: y buscar el ¿qué? Mi rostro. Y buscar en mi rostro. Esta palabra griega, buscar, en el hebreo es bokash, con SH, bokash, que significa, fíjense bien, buscar por cualquier método, esforzarse por hallar. ¿Por hallar qué? El rostro de Dios. El rostro de Dios. Y aquí rostro, bueno, no es literal, sino figurado. Su misma presencia, todo lo que le agrada a Él. Y esto implica tener preferencia ¿hacia quién? Hacia Dios, hacia Él, hacia su voluntad. Considerarlo en todo tiempo, toda la vida, seguirlo y andar junto a Él en todo tiempo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es no perderlo de vista en nuestros propósitos aquí en la tierra. Eso es buscar siempre su rostro, hermanos. Eso es. Pregunta: ¿usted qué medios utiliza para buscar el rostro de Cristo? ¿Qué medios utiliza usted? Cada quien sabe. ¿Qué tanto se esfuerza usted por sentir su presencia en su vida personal? ¿Qué tanto se esfuerza usted? ¿Qué cosas hay en su vida que hacen que pierda su objetivo en Cristo? Luego Satanás es muy sutil, hermano, y nos desvía, nos trata de desviar, ¿verdad?, nuestra mirada, nuestro objetivo en Cristo. Y ahí están, trabajando día con día. ¿Qué cosas hay en su vida que hacen que pierda su objetivo en Cristo? Sigue diciendo el texto: y se convirtieren, ¿de qué? De sus malos caminos. ¿Sí? Se convirtieren de sus malos caminos. Fíjense, siempre, así va a ser Satanás, siempre a usted le va a presentar el pecado como algo muy bueno. Siempre. Nunca le va a decir que es algo malo, ¿verdad?, que no le agrada a Dios. No. Siempre, todo lo contrario. Siempre le va a presentar el pecado como algo bueno y le va a decir: no pasa nada, hazlo, comételo, no te va a pasar nada absolutamente. Es más, no está el pastor contigo aquí, ¿verdad? No te está viendo el pastor, no te está viendo el hermano o la hermana, tus padres, tu esposo, tu esposa, nadie te está viendo, tus hijos. Hazlo, no te pasa nada absolutamente. Prueba tantito, ¿verdad? Esa es otra de las estrategias. Tantito, prueba, pero un poquito no es nada. Así le ataca, hermano, Satanás. Tremendo. El asunto
que una vez cayendo en su trampa, no va a poder escapar fácilmente de ese pecado. Ese es el asunto, ¿sí? El meollo, el asunto medular del asunto, de lo que estamos tratando. Se puede escapar de ese pecado, o de esa cadena de pecado, ¿verdad?, que enlaza a Satanás, solamente arrepintiéndose de todo su corazón y no volver a cometer tal pecado. Es como verdaderamente se efectúa el perdón en usted. Si no es así, amados hermanos, no existe tal perdón, porque no ha sido sincero con Dios. Usted va a seguir cometiendo tal pecado, y no solo eso, sino en anexo los otros. Empieza con eso un poquito, pero ya se van anexando más a la lista de pecados. Cuidado. Se convierte en muchas ocasiones en una práctica del pecado. Después su corazón va a estar hundido en el placer pasajero que ofrece Satanás. Y posiblemente, ¿verdad?, algunos llegan hasta algún vicio. ¿Qué sé yo? Hemos visto tantos casos de cristianos que se descuidan su vida espiritual por no buscar el rostro del Señor y convertirse verdaderamente de sus malos caminos, y se apartan del Señor. Están perdidos completamente, hundidos en el pecado y en el vicio, en tantas cosas. Dios, amados hermanos, se interesa en que nosotros, todos nosotros, busquemos su rostro. En eso Dios se interesa. Pregunta: ¿usted inmediatamente se pone a cuentas con Dios en el momento en que falla? ¿O deja, no sé, que pase una semana, un mes, un año, y usted sigue cargando con eso? ¿Usted inmediatamente se pone a cuentas con Dios en el momento en que falla, hermano? ¿O hasta la fecha de hoy tiene algunas cuentas que arreglar con Dios? Eso solamente nosotros lo sabemos personalmente. Sigue diciendo el texto: entonces, ¿yo qué dice? Oiré desde los cielos. Fijémonos cómo el interés de nuestro Dios es que estar atento a nuestro clamor. Ese es el interés de nuestro Dios, amados hermanos. Y a su vez también, no solamente estar atentos, sino a dar respuesta inmediata, pronta, oportuna a nuestra súplica, a nuestro ruego. Si nosotros verdaderamente llegamos al Señor con todo nuestro corazón, humillado y reconociendo nuestras faltas, buscando, amados hermanos, su rostro día con día, es como podemos ganar las victorias, es como podemos ganar las luchas, ¿verdad? Solamente de esa forma, no hay otra forma más. Gracias sean dadas a Dios que vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos garantiza muchísimo la libertad en Cristo Jesús. Pero que esta libertad no se convierta en libertinaje, ni tampoco esta libertad, la gracia de nuestro Dios, se convierta en legalismos en la iglesia. Eso no debe existir. ¿Qué? Un equilibrio espiritualmente hablando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Veamos qué nos muestra la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Yo para ustedes, la versión palabra de Dios para todos. Dice así: antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Termina diciendo: pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Dios en su misericordia nos hace que reflexionemos, ¿verdad?, sobre algunos asuntos que están por ahí en nuestras vidas. Dios en su misericordia lo hace, pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿A poco
¿Va a seguir haciendo usted lo que no le agrada a nuestro Dios? ¿Abandonará lo que Dios ve mal en usted? Ahora bien, al considerar la inmutabilidad de nuestro Dios, esto debe darnos, a su vez, amados hermanos, una seguridad de que su amor, su misericordia, su perdón, su fidelidad se manifestarán en nuestra vida cuando en una actitud de amor, de humildad y de arrepentimiento nos acerquemos a Él haciéndole alguna petición. Aunque hoy en día la sociedad llame al pecado bueno, ¿sí? Que hoy en día se ve eso. No, eso es bueno, la misma sociedad lo dice. La Biblia no cambia, hermanos. La Biblia es la misma. Ella pues condena el pecado y lo condena por su nombre. La palabra del Señor. Parémonos firmemente, hermanos, ante esta sociedad a hablar de Jesucristo, de su palabra, de sus beneficios si la aceptan, pero también a su vez de sus juicios que Dios tiene para todo aquel que no cree en Él. Dios nos ayudará, hermanos, como nos lo muestra la Biblia en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Yo de lectura en la versión del lenguaje actual dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Habla de una cobardía. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. En Cristo obtenemos la victoria completa en nuestra vida, en Cristo Jesús. No hay ningún otro motivo para sentir temor. No hay ningún, amados hermanos, motivo, pase lo que pase, para sentirnos temerosos. En nuestro Señor Jesucristo estamos completos y seguros, y no nos hace falta absolutamente nada. En Él estamos seguros. Bendito el nombre de nuestro Dios. Con su Espíritu, amados hermanos, su Espíritu Santo en nosotros, vamos también a su vez poder amar a los demás, amarlos, pero en su amor que debe desbordarse de una manera natural de nosotros hacia los demás. El llamado de nuestro Dios para nuestra vida es la santificación. Ese es el llamado de Dios, la santificación, la limpieza de nuestras vidas, nuestras almas, nuestros pensamientos. Pero recordemos que a pesar de nuestros errores, Él siempre nos va a ir moldeando a su imagen.